Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En el sistema republicano de Chile, el proceso de transición avanza con normalidad hasta que salga del poder Sebastián Piñera. Paralelamente, la Convención Constitucional continúa con su trabajo y entre algunos debates, en la práctica se define el futuro jurídico de este país sudamericano. Aunque todavía no está del todo configurado el marco constitucional, pero ya hay algunos indicios para entender lo que se está proponiendo. Pero también quedan asuntos pendientes en la administración de Piñera. ¿Qué va a pasar con todos los procesos de violación de los derechos humanos, por ejemplo? Y al mismo tiempo nos preguntamos, ¿cómo se percibe el nuevo escenario político de Chile? ¿Gabriel Boric adquiere cada día más la prestancia y autoridad entre sus conciudadanos? De esto queremos conversar con la periodista y defensora de los derechos humanos, Magali Ávila, a quien le damos la más cordial bienvenida. Magali, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Orlando, a todos los audiencia, a toda la audiencia de Telesur, de Enclave Política, en este momento, digamos, donde vamos, es un año muy interesante a nivel político, no solamente en Chile, ¿no?, sino también en Latinoamérica. Así que un gusto estar acá. Claro que sí, es un año interesante desde el análisis político. Hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Brasil y eso abre un nuevo panorama para América Latina que ojalá sea en beneficio de los pueblos, de los ciudadanos, de las mujeres también, por supuesto, en sus luchas. Magali, ¿cómo se siente este momento de transición en Chile, los pasos que van dando tanto los bloques políticos del gobierno que sale como del gobierno entrante? Bueno, el ambiente político está como muy en rechazo a todo lo que ha pasado con el gobierno de Piñera, ¿no? Se vio en estos primeros meses un abandono. La pandemia continúa, digamos, los precios suben, el poder adquisitivo baja y las movilizaciones, aunque muy poco, continúan. Sigue un ambiente de movilizaciones y también esta ultraderecha, digamos, que derrotada, ¿no? Derrotada con Kast y sus partidarios, también intentando bloquear varias cosas, instalar temas, el tema de Kast, por ejemplo, de campañas por el tema de la migración. Y ahora ese es el tema que se instala en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, recordemos acá en Chile, no hay un pluralismo, digamos, son grupos de poder y esto está perjudicando no solamente ver, digamos, favorablemente una nueva constitución con la Convención Constitucional, sino también bloqueando algunos traspasos también. Entonces, está bien movido, está politizado el ambiente y bueno, la sensación que queda es que Piñera ya el año pasado terminó su mandato y ahora dejó abandonado a Chile, ¿no? Entonces esa es como la sensación. Todavía algunas, a raíz de los nombres que ya se saben que van a estar en el gobierno de Gabriel Boric, también hay una sensación de como continuismo, ¿no? O sea, hay nombres que se conocen, que han estado en los anteriores gobiernos, entonces también en una parte de la población queda eso. O sea, ¿es realmente es un gobierno de cambio o de continuidad de la gestión de Michelle Bachelet? Claro, Magali, pero también a propósito de lo que menciona de la migración, uno de los grandes debates es cómo se puede abordar este asunto sin violentar derechos humanos, sin incluso menoscabar la posibilidad de que todos estos procesos se reviertan en contra del futuro gobierno, porque las violaciones a derechos humanos que se han denunciado a propósito de los fenómenos de migración que se viven en el norte de Chile, también tienen en el escenario una no respuesta ni de las autoridades actuales y tampoco se ha visto una respuesta clara, contundente del futuro gobierno. Bueno, Piñera y el gobierno de Piñera no ha asumido los errores que ellos tuvieron con respecto a la migración, ¿no? O sea, no firmar acuerdos, no respetar el derecho a migrar, cerrar las fronteras
y no permitir, digamos, reunificaciones familiares, no avanzar en el proceso de regularización migratoria de personas que están años esperando la regularización. Entonces, aprobar el reglamento, digamos, que ya salió, que una ley de migraciones que estaba del primer gobierno de Piñera y que realmente no garantiza que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de refugio y obviamente el derecho a migrar. Entonces, el cierre de fronteras también es un problema, la militarización, porque la respuesta que ha hecho este gobierno de Piñera, este gobierno saliente, cuando no puede resolver una situación, pone medidas de presión y en este caso la militarización. Entonces, si antes han habido personas que han fallecido porque las condiciones en las fronteras son, no son adecuadas, digamos, para que transiten personas, caminen, entonces ahora el miedo es que los militares o las policías puedan atentar contra las personas que están ejerciendo este derecho y en realidad no pasa solamente en Chile, pasa en Ecuador, en Perú, en Colombia. Entonces se ve con expectativa qué es lo que pueda hacer Gabriel Boric. Y por un lado, además, muchas personas a través de las redes y los grupos de poder en los medios de comunicación le echan la culpa al futuro gobierno, siendo que el futuro gobierno aún no ha asumido. Entonces le echan la culpa que la llegada de los migrantes, de las personas migrantes, es por las promesas de Boric. Y en realidad el gobierno de Boric no ha prometido nada que pudiera alentar la migración, pero sí lo hizo Piñera, que no están asumiendo. Entonces es como una pelota que todavía no sabemos cuál es la respuesta que va a dar Gabriel Boric, su gobierno, a esta situación que se ve que acrecienta, ¿no? Aparte de que ya se puso en marcha la ley de migración, aún con el estado de excepción en el norte, a pesar de todo eso, siguen llegando personas migrantes aquí. Claro, pero Magali, el otro elemento también de análisis tiene que ver con lo que pasa en la Araucanía, porque ahí se ha gobernado a base de estados de excepción, de represión y sin embargo algunos incluso llegan a decir que hay un hostigamiento permanente a la población mapuche, al pueblo mapuche del sur de Chile. Este tema, por ejemplo, ¿cómo va a quedar? ¿En qué condiciones puede afrontar el nuevo gobierno una situación que no es fácil, pero que al mismo tiempo podría atenuarse en la medida en que la Convención Constitucional pueda reconocer la pluralidad y la interculturalidad de Chile? Bueno, sí, por suerte, digamos, está avanzando en la Convención Constitucional eso de la plurinacionalidad, una situación, digamos, que ha esperado años, siglos. En realidad, Chile no ha reconocido a sus pueblos originarios, no ha reconocido a su pueblo afrodescendiente, aún falta mucho, pero se espera, ¿no?, que la Convención Constitucional, que con la plurinacionalidad, con el respeto a los pueblos ancestrales, pueda avanzar en derechos, en garantizar, digamos, una vida libre de violencia, de hostigamiento, como todos estos años y todos los anteriores gobiernos lamentablemente han atentado, ¿no?, contra el pueblo mapuche principalmente. Pero entonces, si este panorama está planteado así, ¿cuál sería el principal desafío del futuro gobierno y particularmente de las autoridades que asumirían funciones de orden gubernamental en Chile en este mes de marzo que ya llega? Porque tanto el tema de la migración como lo de la Araucanía y el pueblo mapuche tienen que resolverse de inmediato, porque si no vamos a tener de nuevo lo que deja Piñera sin resolverlo. Bueno, lo que se pide es la desmilitarización. Y lamentablemente ayer en la reunión que tuvo la futura ministra Isquia Siches con el saliente ministro Rodrigo Delgado, deja en duda, ¿no? Ella dice que se va a revisar si va a mantener el estado de excepción o no. Entonces,
eso realmente no es una buena señal, porque lo que ha provocado las violaciones a los derechos humanos en la Araucanía con el pueblo mapuche ha sido justamente la militarización, ¿no? Hemos sabido de los asesinatos de personas en manos de militares, y además siempre está la duda de estos grupos que también actúan, que no se sabe si responden, digamos, a grupos mapuches o grupos, digamos, que también se habla de narcotráfico que existe, o grupos paramilitares o grupos militares. O sea, no hay una efectiva investigación de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se puede investigar? Desmilitarizando la zona. En estos momentos está en el Gualmapu, está el poder del ejército por sobre cualquier otra autoridad. Claro. Hagamos la primera pausa, Magali, para volver en la segunda, analizar incluso las perspectivas que pueden generarse en Chile a partir de lo que está ya decidiendo, lo que está reflexionando y batiendo la Convención Constitucional. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Magali Ávila, periodista y defensora de los derechos humanos. Magali, hay un momento especial en Chile que no se compara con otros de los últimos 30 años en este país, que tiene que ver con el cambio que desde el orden constitucional se está trabajando ya en la Convención Constitucional. ¿Hasta dónde lo que hasta ahora se debate, se discute y se reflexiona cuenta además con la expectativa que se creó para la creación, para el desarrollo de la convención? Es decir, ¿está respondiendo a esa expectativa o no? Bueno, el pueblo de Chile, los pueblos que habitan Chile se levantaron en octubre del 2019 y una de las exigencias era una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no se desarrolló. Lo que surgió fue esta convención constitucional donde están todos o casi todas las representaciones, ¿no? De Chile. Está la derecha, está la ultraderecha, está la izquierda, está el centro, están personas que han gobernado Chile los últimos 30 años y bueno, ha avanzado bastante en lo que los cambios que debería de haber, porque lo que se está proponiendo es cambiar la Constitución creada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Y entonces, cualquier propuesta de Constitución, digamos, pensando en los derechos, pensando en los pueblos, va a ser mucho mejor de lo que teníamos. Por un lado está que se instaló en la Constitución de Pinochet un Estado subsidiario, donde se afianzó el neoliberalismo, digamos, y ya no existía pueblo, existían consumidores, todas somos consumidoras, consumidores. Entonces lo que ahora se quiere revertir dándole una garantía a los derechos humanos, y eso es un gran avance. No, es difícil que en Chile, que ha tenido una dictadura tan fuerte, y luego gobiernos que han sido de transición, porque también esto significa que la transición a la democracia todavía continúa hasta que se cambie la Constitución. Entonces, con una nueva Constitución se podría decir que la transición terminó. Pero además hay muchos grupos de poder, grupos económicos, que tienen intereses, obviamente, en que se mantengan esos privilegios que tenían. Entonces hay una arremetida mediática importante contra la Convención Constitucional, ¿no?
contra todo lo que se propone, que es justamente para las personas que han sido excluidas durante todos estos años, ¿no? Porque Claro. Chile es uno de los países donde mayor concentración de riqueza hay. Y en estos 2 años de pandemia, ellos siguieron creciendo sus fortunas, mientras la mayoría de la población se empobreció. Entonces, revertir esta situación, dar derechos, dar justicia, justicia para todas y todos, respetando también la plurinacionalidad, justicia respetando el enfoque de género, es un avance tremendo. Y eso es lo que, digamos, se ha empezado ya está empezando a tomar forma esta nueva constitución, porque han habido muchas deliberaciones, he escuchado a muchas organizaciones, incluso organizaciones con intereses económicos, también tuvieron la oportunidad de poder expresarse ante los convencionales. Así que se va avanzando, en julio debería de tenerse algo más concreto, pero realmente Chile no soporta, y es por eso que explotó, ¿no? Que hubo esta revuelta en el 2019 y que en estos años, digamos, ha sido la pandemia en un primer momento, y en este último momento, digamos, la sensación de que Gabriel Boric podría hacer los cambios que se han demandado, entonces que ha hecho, digamos, que la población esté en expectativa, ¿no? Pero entonces ahí, Sabemos. Magali, y le planteo un tema porque tiene que ver con esto que acaba de mencionar. ¿Hasta dónde Gabriel Boric tiene un margen de maniobra, un espacio, las condiciones constitucionales adecuadas para iniciar cambios desde el primer momento que asuma el poder? Porque la Constitución se va a aprobar después, mucho tiempo después de que él asuma el cargo. Entonces, ¿qué margen tiene de moverse, de actuar, de decidir sobre cosas esenciales y estructurales de Chile? Bueno, no tiene mucho, pero principalmente ver algunas leyes, digamos, que son, que él puede derogar o puede avanzar en políticas sociales, puede un poco controlar el tema de la inflación y escuchar. Yo creo que principalmente escuchar a las personas, digamos, más que a los grupos interesados, grupos de poder, grupos económicos, ¿no? Que creo que por ahí le va bien. O sea, hay muchas personas que se han acercado a él. Él tiene esa característica, ¿no? de poder escuchar, de atender, de acercarse a las personas, ¿no? Pero todavía hay un grupo de personas que es un poco reacia o desconfiada de que con algunas personas de los gobiernos anteriores que fueron, que han sido rechazadas, ¿no? Y que están en su gabinete, él pueda avanzar en los cambios, ¿no? O sea, es un año bastante interesante. En realidad no es difícil saber lo que va a pasar, y es difícil también saber qué es lo que va a pasar con estos grupos que están en la Convención Constitucional cuando esto acabe, en qué veredas se van a poner, ¿no? Claro, pero entonces, Si van Magali, a... yo le pregunto ahí, ¿la derecha cómo se está comportando? ¿Hasta dónde todo lo que usted mencionaba en la primera parte y de lo que podemos revisar de su actuación a través de las redes sociales, de los pronunciamientos y en particular de la postura que tienen los medios de comunicación de generar incluso temor, miedo, incertidumbre sobre el futuro de los chilenos con un gobierno de Gabriel Boric, condicionarían y además marcarían unos márgenes y unas fronteras para la gestión de Gabriel Boric? Bueno, la derecha ahí tiene el poder de los medios de comunicación, ¿no? Ahora último se supo que Sutil, que es uno de los empresarios de Chile, va a comprar CNN. Ellos tienen los medios de comunicación masivos, radios, periódicos. Bueno, la gente ya se usa poco el periódico, pero sí la televisión y la radio tienen un gran alcance. Y lamentablemente esa es la forma en que ellos
van a llegar y ya empezaron con su campaña ya hace en realidad bastante tiempo, desde el inicio de año, quizás fines del año pasado, con su campaña de rechazo de salida, porque cuando se, se tenga, digamos, este documento de la Constitución, de la nueva Constitución, va a haber un plebiscito, el plebiscito de salida, donde la gente va a aprobar o rechazar, ¿no? Y ellos ya empezaron su campaña de rechazo, empezaron su campaña de desprestigio a la Convención Constitucional. Entonces, esto va mermando. Empezaron, y hace mucho tiempo en realidad han mantenido, esta idea de que hay grupos, digamos, que son enemigos de las personas, ¿no? Como las personas extranjeras, ¿no? O los organismos internacionales. También ellos están por desconocer a las Naciones Unidas y hacer como un Estado aparte, un gobierno aparte. Incluso su propuesta era tener un gabinete paralelo para revisar lo que haga el gabinete de Boric. O sea, ellos no quieren entregar sus privilegios, el poder que han tenido, ¿no? Entonces, por ese lado, Gabriel Boric tiene una situación bien complicada, porque si no hay, si hay concentración de medios, si no logra, digamos, instalar algún medio de comunicación que sea del gobierno, del Estado, y que pueda ser masivo, es difícil combatir de alguna forma estos mensajes que está instalando la derecha y que la gente repite porque le llega a través de las redes, le llega a través de videos, digamos. Entonces, eso es un tema muy importante que él tiene que enfrentar, que va a tener que enfrentar. Cómo los discursos de los grupos de poder pueden perder peso, o cómo revertir esa situación, o cómo instalar posturas positivas. Y ese también en la Convención Constitucional ha tenido un déficit ahí, porque si bien tienen periodistas instalados en la Convención Constitucional, son finalmente los editores quienes muestran o informan que de acuerdo a sus intereses. Claro que sí. Muchísimas gracias, Magali. De verdad que estamos pendientes y atentos a lo que pueda pasar. Todavía no hay elementos suficientes como para decir de esta manera va a ser el comportamiento de la derecha, pero los indicios muestran que no será distinta a lo que han hecho en otros países aledaños, cercanos o también de América Latina con respecto a los líderes progresistas. Mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias a Magali Ávila, defensora de los derechos humanos, periodista también a propósito de esta etapa de transición que vive Chile y que es muy importante considerar a la hora de entender por dónde estará el curso de la democracia y del republicanismo del país sudamericano. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.